Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. Estamos aquí para predicar la palabra de nuestro Dios. Como el hermano Julio dijo, mi nombre es Ángel María Méndez. Soy profesor y predicador de la Iglesia de Cristo. Y vengo a compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios. Y vamos a estar hablando de la organización en la iglesia. En la iglesia también se debe observar un orden. Y la iglesia también está organizada. Por ejemplo, tiene pastores, tiene evangelistas, etc. Y todos están precisamente para la edificación de la iglesia. La edificación de los miembros. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. En 1 Corintios, capítulo 14, nos habla sobre el hablar en lenguas. Ustedes saben que primero las iglesias, cuando comenzaron a funcionar, hablaban en lenguas. Pero los dones espirituales ya cesaron. Ahora no tenemos dones espirituales, porque los dones espirituales era que se ejercían aún sin tener esa capacidad. Por ejemplo, se podía hablar en lengua sin aprender otro idioma por el Espíritu Santo, porque eso era hablar en lengua, era hablar en otro idioma. Por ejemplo, los apóstoles, cuando estaban en el día de Pentecostés, hablaron en lengua. Y había ahí como 40 o 50 naciones. Y todas las naciones escuchaban que él hablaba en la lengua de ellos. ¿Verdad? Hablar en lengua no es más que hablar idioma. El hermano Julio estaba hablando en lengua. Cuando estaba hablando con ustedes en creol. Si yo vengo aquí y le digo, God bless you, yo le estoy hablando en lengua, le estoy hablando en inglés. Si estamos hablando en español, estamos hablando en lengua. Si estamos hablando en italiano, también estamos hablando en lengua. Y así con los diferentes idiomas. O sea, que las lenguas son idiomas. Algunos no hablan idiomas, hablan frases ininteligibles, o sea, que no se sabe lo que es. Pero eso no es idioma. O eso no es hablar en lengua. Hablar en lengua es hablar en un idioma real. Un idioma que existe. Y para hablar en lengua hay ahora que estudiarlo. No es como primero, que ese era un don del Espíritu Santo. Pero vamos a centrarnos en el versículo 26 de 1 Corintios 14. La palabra dice: por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tiene un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extraña o una interpretación, pero todos deben hacerlo para la edificación. En la iglesia se sigue un orden. Porque Dios es un Dios de orden. Y en la iglesia, según la sana doctrina, solamente deben de participar desde el púlpito, de dirigir los hombres. No se le permite a las mujeres dirigir, sino a los hombres. Claro, en muchos grupos religiosos las mujeres dirigen y son pastoras, etc. Pero
según la sana doctrina, esto no se podía. En el primer siglo eso no lo veíamos. Solamente las participaciones eran de los hombres, pero todo debía hacerse para la edificación. Yo primero, cuando entré a la iglesia, no tenía mucho tiempo en la iglesia, y me preguntaba, ven acá, ¿y por qué nosotros repartimos el ministerio? Y este tiene un canto, este tiene la predicación, este tiene la ofrenda, este tiene la comunión, y etcétera. Yo me preguntaba. Y después dije, leyendo la Biblia, leí este capítulo, o este versículo, el versículo 26 de 1 de Corintios 14, que dice: por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje en lengua extranjera o una interpretación, pero todos deben hacerlo para la edificación. O sea, que cada persona tenía una participación en el culto cuando se reunían, ¿verdad? Como aquí que la hemos tenido. Entonces, mi curiosidad de saber eso, cuando yo leí este versículo, entonces la tuve satisfecha. Mi curiosidad de eso, porque siempre he sido una persona que me ha interesado saber y que he tenido curiosidad por conocer. Si se habla en una lengua extraña, que hablen 2 y hasta 3, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Muchas veces se habla en lengua en los grupos religiosos, pero no se entiende lo que hablan. A veces dice Urriquiti mamá Isai, pero es que no se entiende. No hay quien lo interprete. O sea, se debe hablar en lengua, pero debe haber un intérprete de esa lengua. Porque si se habló en lengua y no hay quien interprete esa lengua, entonces no se entendió nada. Y entonces resulta que es para no edificación. Sin embargo, todo lo que hacemos en la iglesia debe de hacerse para edificación. Y sigue diciendo la palabra de Dios: pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí mismo y para Dios. De la misma manera que hablen 2 y hasta 3 profetas y que los demás juzguen lo dicho. O sea, no se permitía en el Antiguo, en el Nuevo Testamento del primer siglo, cuando comenzó la iglesia, que se hablaba en lengua, que todos hablen en lengua al mismo tiempo. O tampoco que todos profeticen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque si todos hablaban en lengua al mismo tiempo, no se iba a conocer lo que se dijo. Y si no se conoce lo que se dijo, entonces no va a resultar lo que se diga para la edificación. Pero el objetivo de nosotros reunirnos acá es para que todas las personas, todos los miembros, todos los siervos del Señor encuentren edificación. Si alguno que está sentado, dice el versículo 30, recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, en la congregación, las esposas deben guardar silencio, o las mujeres, porque no les está permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si la esposa quiere aprender algo, o si las mujeres quieren aprender algo, que le pregunten a su esposo en su casa, porque no es apropiado que una mujer hable en la congregación. No es apropiado que una mujer hable en la congregación. No se debe bien que una mujer hable en la congregación.
¿Qué quiere decir eso? ¿Que la mujer no puede cantar? ¿O que la mujer no puede decir nada en la congregación? No, la mujer sí puede cantar. La mujer sí puede decir algo en la congregación. La mujer sí puede predicarle a los no convertidos. Pero el puesto de dirección en la iglesia debe de ser del varón. Ahora, creo que el hermano leyó sobre esto. Si alguno se cree espiritual, si alguno se cree que lo sabe todo, entonces, si lo ignora, que lo ignore. Pero lo que yo le estoy diciendo, dice Pablo, son mandamientos del Señor. O sea, lo que se está diciendo aquí no es que uno se lo inventa. No, es que está escrito en la palabra. Y así como está escrito en la palabra, es que nosotros lo debemos hacer. Vamos a hacer las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a como nos dice la palabra de Dios, porque así es que lo vamos a hacer como lo manda el Señor. Que Dios me los bendiga. El hermano que sigue con nosotros. El hermano Julio Amador. Dios bendiga, hermanos.